Introducción al trabajo de autotransporte en México. Buenas tardes, mi nombre es Omar Daniel Torres Fernández y hoy les voy a hablar del autotransporte dentro de México. El autotransporte es un pilar fundamental de la economía mexicana, transportando mercancías y personas de manera eficiente a lo largo y ancho del país. Este sector desempeña un papel clave en el desarrollo y la conectividad de las comunicaciones, impulsando el crecimiento y la integración económica. Entre ellos encontramos el transporte de carga, los servicios de viaje y turismo, entre otros. Condiciones laborales en el sector de autotransporte. El servicio que proporcionan los trabajadores de autotransporte es indispensable para el desarrollo pleno de las actividades sociales, económicas y políticas de los habitantes del país. Sin embargo, existen varios factores que afectan la correcta realización de sus labores, como lo son las vialidades en mal estado, la falta de aplicación en la norma respecto a sus derechos y el alto índice de accidentes. Entre estos problemas hacia sus condiciones encontramos la seguridad social, una estabilidad, el bajo precio con que se retribuye el trabajo realizado, el abuso patronal en razón de los límites de su jornada laboral, así como la delincuencia a la que se exponen los trabajadores. Continuando con el autotransporte, es importante mencionar los derechos de los trabajadores, según lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Hablando del salario, el artículo 257 nos dice que se fijará por día, por viaje, por boletos vendidos o por circuito o kilómetros recorridos y consistirá en una cantidad fija o en una prima sobre los ingresos o la cantidad que exceda a un ingreso determinado, o también en dos o más de estas modalidades, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo. El artículo 258 nos habla que para determinar el salario de los días de descanso se aumentará el que perciban por el trabajo realizado en la semana. En el caso del artículo 259 nos comenta que para determinar el monto del salario de los días de vacaciones y de las indemnizaciones se estará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89. Ya por último, el artículo 260 nos menciona que el propietario del vehículo y el concesionario o permisionario son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley. Es importante señalar las obligaciones laborales de autotransporte para los trabajadores según lo que marca la Ley Federal del Trabajo. En este caso, queda prohibido a los trabajadores, según el artículo 261, el uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las 12 horas anteriores a su iniciación. También queda prohibido el uso de narcóticos o drogas, aunque también en ese punto es importante señalar que rara vez se respeta eso, ya que todos sabemos, sobre todo en el caso de los trabajadores de carga, por ejemplo como los traileros, que muchas veces llegan a recurrir a usar ese tipo de sustancias. Por otro lado, también la ley nos marca que debe recibir carga o pasaje en el lugar señalado, ya que si lo hace en otro lugar se considerará como una prohibición. Es importante señalar que dentro del artículo 262 se señala que los trabajadores tienen obligaciones especiales, las cuales son tratar al pasaje con cortesía y esmero y a la carga con precaución, además de cuidar el buen funcionamiento de los vehículos, hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia que puedan llegar a darse y también observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas que dicten las autoridades o en este caso el patrón. Seguido de esto, también es importante recalcar que los patrones tienen obligaciones especiales, las cuales van desde que en los transportes foráneos se pagarán los gastos de hospedaje y alimentación de los trabajadores, hasta también hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la seguridad de los trabajadores. Esto sin olvidar que se debe dotar a los vehículos de la herramienta y refacciones necesarias en el caso de que se llegue a suscitar una reparación de emergencia por parte del trabajador. Como última parte, hablando del autotransporte, se deben señalar también las causas de rescisión que puedan llegar a darse en las relaciones del trabajo. Una de ellas es la negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa justificada. Esto sobre todo va hacia los trabajadores, y en otro caso también la disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, salvo que concurran circunstancias justificadas. En términos generales, el autotransporte es un mecanismo muy utilizado hoy en día en México y que gracias a la globalización ha permitido un gran desarrollo a nivel socioeconómico y también a nivel cultural en nuestro país.
Pero también es importante recordar que ante todo se deben respetar y salvaguardar los derechos de los trabajadores, ya que muchas veces se ven explotados y no se les respetan de la manera correcta sus derechos y sobre todo también su retribución económica hacia las prestaciones que ellos confieren a sus patrones. En este caso, no hay que olvidar que al final de cuentas todos somos seres humanos y todos ejercemos diferentes prestaciones. Lo más importante es encontrar una solución y mirar dentro del marco normativo, porque siempre existirán pequeñas conjeturas que se deben aclarar para mejorar y sobre todo poder realizar un mejor ejercicio de la acción dentro del marco laboral. Para terminar, quiero agradecer por este trabajo a la doctora Laura Celia por haberme permitido ser parte de su materia y sin más por el momento me despido. Hasta la próxima.